Hola amigos, buenos días. Hace unos días que se produjo un apagón en la industria. Ocurrió que la central nuclear de Ascó pues, tuvo una avería de una válvula que se tuvo que reparar y por tanto tuvo que interrumpir el suministro. Y entonces la red eléctrica española pues, dio orden de cortar el suministro eléctrico a determinadas industrias, porque en el conjunto del país no había potencia suficiente para abastecer la demanda de suministro eléctrico. Y pues dio orden de a unas determinadas industrias pues cortar el suministro eléctrico durante unas horas. Creo que fueron unas 3 horas o más. Por tanto, estas industrias pues de químicas, industrias cementeras, industrias de fabricación de cualquier cosa, pues tuvieron que interrumpir su suministro eléctrico, cortar su producción. Y esto pues provoca grandes perjuicios económicos y pérdidas a estas empresas que pues hay unos protocolos de que si el gestor de la electricidad de España ordena cortar el suministro eléctrico, es decir, hacer un apagón, pues tiene que indemnizar las partes perjudicadas, que en este caso son las industrias. También se podrían producir los apagones en las ciudades, pero estos serían unas medidas mucho más impopulares, porque imaginad que se quedara sin electricidad, por ejemplo, los hospitales, las comisarías de policía, las casas particulares, los restaurantes que por ejemplo en sus cámaras que van con electricidad tienen sus alimentos para conservarlos. O las casas particulares también, si no hay electricidad, la nevera no funciona y también se pueden pues estropear los alimentos. O para cualquier otra cosa que vaya con electricidad y os haga falta. Entonces esto sería una medida muy impopular. Entonces lo que hace el gobierno, obligando al gestor de la electricidad, la red eléctrica española, es ordenar unos apagones, porque no hay suficiente electricidad, porque no hay suficiente energía eléctrica para abastecer el mercado. Y si pues no hay suficiente electricidad y algunas líneas están demasiado sobrecargadas, hay riesgos de incendio, hay riesgos de que se abrían las máquinas de distribución de la electricidad, en fin, hay una serie de cosas pues que obligarían a cortar la luz, se produciría lo que se llama unos apagones. Pero de esto no se habla y seguramente que no ha salido mucho en las noticias. Primero, que las empresas que han obligado a cortar la luz las tendrá que indemnizar el gobierno. Esto significa que los tienes que pagar tú con tus impuestos. Luego, cuando veis la factura de la luz, subidas, bajadas, subidas brutales, bajadas brutales, bajadas brutales. Normalmente siempre cada vez la factura de la electricidad es mucho más cara. Ponen varias cosas, varios impuestos, que si el bono social para aquellos que no pagan la electricidad, que si no que se quede que en un caso de apagón, pues hay que indemnizar a los perjudicados, que en este caso son las industrias, porque el gobierno tiene unos protocolos con determinadas industrias de que en caso de que sea necesario un apagón, pues tiene que programar, tiene que presentar un plan de que van a hacer otros apagones en sus industrias y el gobierno los va a indemnizar. Y ahí se los va a indemnizar con dinero que vosotros pagáis con vuestros impuestos y además con dinero que irá a cargo de vuestra factura de la luz, que cada vez es más cara. O sea, a costa de robaros. ¿Y qué ocurre aquí? Ocurre que detrás de todo esto está la Agenda 2030. España, la producción de electricidad tiene que venir pues de las presas hidroeléctricas, de esto que llaman las energías renovables, que no son otra cosa que los molinos eólicos o los campos de paneles solares y centrales nucleares y también centrales térmicas. Las centrales térmicas funcionan con carbón, quemando carbón o quemando pues combustible, gasoil, queroseno o cualquier otro derivado hidráulico para generar electricidad. Con la Agenda 2030 que está haciendo el gobierno, está destruyendo las presas.
Si se destruyen las presas, no tenemos agua, hay sequía. Las facturas del agua suben más, los campos no se pueden regar y por tanto los alimentos acaban siendo mucho más caros. La ganadería tampoco tiene agua para dar de beber a su ganado y por tanto los alimentos acaban siendo mucho más caros. Y bueno, y se provoca sequías también porque no hay agua para abastecer a las ciudades y también hay estos cortes de agua. Esto lo provoca el gobierno porque está derribando las presas. Y además, las presas que también pues, pueden generar electricidad con la dinamo esta hidráulica que se va moviendo, pues esto también genera electricidad. Si el gobierno derriba las presas, pues no hay electricidad. El gobierno también, con la Agenda 2030, hace que se cierren centrales nucleares. En España teníamos unas cuantas centrales nucleares, de las cuales ya bastantes las han cerrado y por tanto ya no pueden generar esta electricidad. Fijaos que las centrales nucleares son las que producen la electricidad más barata y más abundante. Entonces, por las tonterías de la Agenda 2030 también quieren cerrar las centrales nucleares. Entonces solo quedan las energías renovables, que son los molinos eólicos y las placas solares. La electricidad solo viene por esto. Y ahora, buena parte de la electricidad de España procede de las energías renovables, es decir, que se tenía que construir un mogollón de palos de estos con el molino que se mueve como el viento. Y la construcción de inmensos campos de placas solares. Esta es la energía que se está procurando que haya ahora en España. Y esto es insuficiente. ¿Por qué? Fijaos que la demanda eléctrica cada vez se incrementa más. La industria, las necesidades particulares, cuando vienen los turistas, cuando hace mucho calor, por ejemplo, con los aire acondicionado. Y cuando hace mucho frío también para poner la calefacción, que muchas veces es calefacción eléctrica. Y ahora que nos quieren obligar a ir con coche eléctrico, para poder usar el coche eléctrico, pues hará falta recargarlo con electricidad. Y al paso que vamos, no solo no tenemos más electricidad, sino que vamos teniendo cada vez menos. Se cierran las centrales nucleares, se destruyen, se derriban las centrales térmicas. O sea, estas centrales que generaban electricidad, pues usando el carbón, quemar carbón o combustible como pues gasoil, otros derivados hidráulicos. Las centrales térmicas, vean como esto, el gobierno las derriba. Entonces, si cierra las centrales nucleares, si derriba las centrales térmicas y se derrumba las presas también, pues ¿de dónde va a salir la electricidad? Porque al final la única electricidad que va a quedar es la electricidad esta que llaman renovable, que es la de los molinos de viento y la de las placas solares. Pero cuidado, cuando no hace viento, los molinos no generan electricidad. Cuando no hace sol, las placas solares no generan electricidad. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues nos vamos a encontrar en muchos casos que van a haber muchos apagones. Nos esperan muchos apagones. Nos tendremos que acostumbrar a esto. Ahora, de momento, digamos, el marrón de los apagones, el gobierno lo traslada a las industrias. Las industrias dejan de producir o salen dañadas por la falta de suministro eléctrico. Sí, les compensa, pero como el dinero de vuestros impuestos y como el dinero de la factura eléctrica que cada vez os sube más. Y esto no quita que más adelante, si tiene que haber más apagones por falta de flujo eléctrico, puede acabar que las ciudades, los pueblos también corten la luz. Y esto ya sería una medida impopular. Y fijaos qué contradicción. España no tiene suficiente electricidad, que la tiene que comprar, por ejemplo, a Francia. ¿Y Francia cómo produce la electricidad? Por medio de las centrales nucleares. O sea que aquí en España cerramos las centrales nucleares, pero le compramos la electricidad a Francia, que la genera con sus centrales nucleares. Y esto es un negocio para Francia. Fijaos una cosa. En varios países están construyendo más centrales nucleares, porque las centrales nucleares, después de los accidentes de estos, por ejemplo, de Chernobyl o de Fukushima en el Japón, hubieron pues unos accidentes nucleares, centrales nucleares, y a raíz de esto, las centrales nucleares
pues han tomado unas medidas de actualización con mayor seguridad, es decir, que las centrales nucleares son ya más seguras, contaminan menos, aunque la contaminación y la seguridad es mínima. O sea, quiero decir que el problema es mínimo. Cada vez las centrales nucleares son más seguras, porque las centrales nucleares son las que producen la electricidad más abundante y la más barata. Y ahora muchos países se están planteando, y de paso ya lo están haciendo, construir más centrales nucleares. Lo está haciendo, por ejemplo, Francia, que ya es líder en centrales nucleares. Lo está haciendo, por ejemplo, Holanda. Está mirando tener más centrales nucleares en su territorio porque necesita la electricidad. Lo está haciendo Inglaterra. Y bueno, Alemania va en plan de suprimir sus centrales nucleares, pero curiosamente está pues quemando más gas, quemando más carbón, o sea, mucho más contaminante para sus necesidades de electricidad. Y España, pues vamos igual que Alemania, pero aunque puede ser que Alemania cambie de idea. España vamos por el camino también de eliminar las centrales nucleares y eliminar las presas, lo cual llegará un momento que nos quedaremos sin agua y sin electricidad, gracias a la Agenda 2030, gracias a esta Agenda de 2030 que tanto apoya Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, es decir, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, y los separatistas también, porque también son Agenda 2030. Y es importante que todo esto lo tengamos en cuenta. Fijaos, centrales nucleares que buena faltarían para tener energía eléctrica abundante y barata, pues países como Estados Unidos están construyendo más. La India está construyendo más, una potencia emergente. China tiene, por ejemplo, un plan en pocos años de 150 nuevas centrales nucleares. 150 nuevas, y esto es mucho. Y hasta lo que se sabe hasta el momento, me parece que a nivel mundial hay plan de hacer entre 400 y 500 centrales nucleares nuevas para que nos falte energía eléctrica. O sea que lo de implementar la Agenda 2030 es una ruina para España. Nos vamos a quedar sin electricidad. Nos quieren obligar a ir con coche eléctrico, pero ahora imaginaos una cosa. Los coches que tenemos en España, si todos fueran eléctricos, esto quiere decir que tendría que poner muchos puntos de recarga por las ciudades. Muchas gasolineras, que en vez de gasolineras serían puntos de recarga para los coches eléctricos, y también las viviendas se tendrían que poner una especie de aparatos que fueran cargadores del coche eléctrico. Y esto significa un mayor consumo de electricidad. España no tiene potencia suficiente en electricidad porque no producimos la electricidad que necesitamos. Y este es el absurdo. Como os digo, la Agenda 2030 solo lleva pobreza, lleva miseria, lleva restricciones, lleva pues a un nivel de vida peor, a mayor malestar. Y esto es importante que lo sepamos. Y esto que ha pasado de este apagón de 3 horas, es importante que lo sabéis porque a largo plazo puede ocurrir que los apagones sean más repetitivos por más tiempo y que nos hagan mucho más caro. Porque no tenemos los medios para generar la electricidad que nos hace falta. Por estas absurdas imposiciones de la Agenda 2030, que sí, que apuntan un mundo mejor, energías renovables, sostenibles, limpias, acabar con el hambre, que haya agua bien distribuida, toda una serie de cuentos chinos que no son verdad, y que no son otra cosa que buscan controlarnos más y quitarnos las libertades y llevarnos a un tipo de vida peor. Por eso es importante que ahora, que pronto van a haber elecciones al Parlamento de Europa, que os fijéis bien en los programas de los partidos políticos y os fijéis de manera especial qué partidos apoyan la Agenda 2030. Y veréis que aquí en España el partido que está en contra de la Agenda 2030 es Vox. Entonces, si no queremos, por ejemplo, que nos falte energía eléctrica, pues tenemos que votar a Vox, porque Vox va a hacer que las pocas centrales nucleares que hay en España no las cierran, que las que habían las vuelvan a reabrir, aunque esto es un costo económico muy alto, que se hagan centrales nucleares nuevas si son necesarias, que se construyan presas, que las presas no solo requieren agua, que es necesaria para todo el país, sino también pues pueden generar energía eléctrica también, que esto también es lo que necesita España. Por eso es importante que os informéis sobre esto, porque de momento
quien tiene el poder, el gobierno, es Pedro Sánchez del Partido Socialista, apoyado por los separatistas. Y si perdiera las elecciones Pedro Sánchez y las ganara a Alberto Núñez Feijóo, iríamos por lo mismo, por la Agenda 2030, que busca complicarnos la vida. Por tanto, es importante que sepáis esto, que no votéis a los partidos que apoyan la Agenda 2030 si no queréis llevar a una vida peor. Solo he puesto el caso de la electricidad, que la energía es necesaria, pero también la Agenda 2030 tiene otras cosas que os puede perjudicar. Afecta a los ganaderos, afecta a los campesinos, afecta a los agricultores, afecta a vuestra alimentación, afecta al precio de vuestra alimentación, afecta a los que os quieren obligar a llevar coche eléctrico, es decir, que os quieren quitar pues que tengáis un vehículo. El tema de las ciudades de 15 o 30 minutos, no os quieren dejar pues viajar afuera. Y luego también los de teneros totalmente controlados a través de dinero digital, por ejemplo, las estaciones digitales, mirando de ir suprimiendo el efectivo que de momento no se ha suprimido y que tenemos que impedir que pues lo supriman, porque si no los van a controlar a todos y vamos a ir a por peor. Bueno amigos, pues ya lo sabéis, apagones eléctricos tienen sus causas y hay que conocerlas, que son la Agenda 2030, que son que derriban pantanos, cierran centrales hidroeléctricas, cierran centrales nucleares, cierran centrales térmicas y solo nos dejan con los molinos de viento y con las placas solares, que esto lo repito, cuando no hay viento no se puede generar electricidad y cuando no hace sol, las placas solares tampoco pueden generar electricidad, pero es que además esta electricidad que producen es muy escasa y no puede dar pues abasto suficiente para todo el país y como no va a dar abasto suficiente por ley de oferta y demanda, lo que va a hacer es que el precio de la electricidad la sube por las nubes, no pare cada vez de ir subiendo, de modo que los más pobres ni podéis tener electricidad. Si no podéis tener vehículo de combustión y tenéis que tener vehículo eléctrico, como no podéis ni pagar la electricidad, ni os podéis pagar el coche eléctrico, que además dura muy poco y es muy poco práctico, pues tampoco podréis ni viajar, no os podréis mover del entorno en donde vivís. Y esto es una falta total de libertades que no debemos de consentir. Bueno amigos, pues tengáis muy buen fin de semana y hasta el próximo vídeo.